El área técnica me puede informar cuando iniciemos. Días, agradeciendo la presencia de la señora vocal, los señores vocales, señor secretario, directores y directoras de área y a todos quienes nos observan en esta sesión ordinaria 104, sesión ordinaria número 104-2025, modalidad telemática, convocada para el día de hoy a las 10 de la mañana. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señores vocales, muy buenos días con todas las personas que se encuentran presentes en esta sala virtual. Procedo con su disposición, señor presidente, con el fin de constatar el quórum vocal. Magali Ruiz Cajas, Presente, señor secretario, señores vocales. presente. Vocal Alfredo Cuadros de Añasco, Presente, buenos días con todos. presente. Vocal Damián Larco Guamán, Presente y buenos días. presente. Vocal Fabián Favara Gallardo, Buenos días con todos, presente. presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo, Presente. presente. Señor presidente, me permite informar que con 5 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria número 104-2025. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, se puede instalar la presente sesión, siendo las 10 horas con 47 minutos. Por favor, secretaría, de lectura al orden del día. Señor presidente, siguiendo su disposición, procedo con lo dispuesto. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1. MOT P 1097 SNCD 2025-JH. Prescribe jueves 27 de noviembre de 2025. 3.2. AP 0160 SNCD 2025-MA. Prescribe jueves 27 de noviembre de 2025. 4. Varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del orden del día. Gracias. En puntos varios existe información que deba ser considerada como urgente. Sí, señor presidente, en efecto, la Secretaría General ha remitido a los señores vocales la siguiente documentación. El MOT DGA 0911 SNCD 2025-NG prescribe el martes 25 de noviembre de 2025 y el trámite correspondiente al análisis y resolución para aceptar la renuncia de juez del Tribunal de Garantías Penales de Azuay. Estos 2 puntos, señor presidente. Gracias. En punto, señor secretario, en puntos varios existe esta información de conformidad a lo que establece nuestro reglamento, se califica esa información urgente. ¿Existen puntos varios, señor secretario? Sí. Sí, los informados, señor Ok, presidente, sí, los 2 puntos. sí. Ajá. Catálogo como urgente, por favor. Gracias, señor secretario. Señor presidente, con su anuencia, procedo con el siguiente punto. Procedo. Sería el punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar a este pleno que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Continúe, por favor. Continuamos, señor presidente. Dirección General 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, Análisis y Resolución de los Expedientes Disciplinarios. 3.1, MOT P 1097 SNCD 2025-JH, prescribe jueves 27 de noviembre de 2025. La ponencia está a cargo del señor vocal Damián Alarco. También me permite informar que se encuentra presente en la sala virtual la Subdirección Nacional de Control Disciplinario previsto para intervenir en este punto. Gracias. Tiene la palabra doctor Lara. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores vocales, y a la ciudadanía que nos escucha a través de los medios digitales. Bueno, el presente expediente está asignado con el número MOTP-1097-SNCD-2025-JH, siendo la sumariada la señora Luisa Valeria Cóndor Álvarez, por sus actuaciones como ayudante judicial de la Unidad Judicial Penal con sede
en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia del Pichincha. La normativa que estamos aplicando es el artículo 109, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. La infracción es haber sido sancionada pecuniariamente en 4 sumarios disciplinarios en el lapso de un año. Para la explicación del caso, le doy paso al área técnica. Con su autorización, señor presidente. Tiene la palabra el área Muchas técnica. gracias. Muy buenos días con todos. De los elementos probatorios se desprende que dentro de los expedientes disciplinarios números 17001, 2023, 0253F, mediante resolución resolución de 18 de enero del 2024, en el expediente 17001, 2023, 0517F, con resolución de 10 de abril de 2024, en el expediente 17001-2023, 0799F, de resolución de 3 de julio del 2024, y en el expediente 17001-2023, 0856F, con resolución de 19 de julio de 2024, se declaró a la servidora judicial sumariada responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, razón por la cual se le sancionó con multa del 5% de su remuneración mensual en los 4 sumarios disciplinarios. Resoluciones que se encuentran debidamente ejecutoriadas conforme consta de las respectivas razones sentadas por la secretaria ad hoc de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Por lo tanto, se evidencia que la servidora judicial sumariada adecuó su conducta al presupuesto establecido en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, mismo que preceptúa que a la servidora o al servidor de la función judicial se le impondrá sanción de destitución por haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de un año. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado de 3 de octubre de 2025 emitido por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar a la señora Luisa Valeria Cóndor Álvarez en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber sido sancionada disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de un año. Tercero, imponer a la señora Luisa Valeria Cóndor Álvarez en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora judicial sumariada, señora Luisa Valeria Cóndor Álvarez, en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial Penal, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias al área técnica. Doctor economista Lacu, tiene usted la palabra. Los intermedios, señor presidente, abro el debate para los miembros de este pleno, si tienen alguna observación. Ninguna, por mi parte. Eh, bueno, en ese caso, elevo a moción acoger las recomendaciones del área técnica. Apoyo la moción. Señor presidente, si me permite, por favor, un punto de información. La doctora Magali Ruiz se ha contactado por un medio interno, me informa que tiene un problema desde su computadora y que está intentando conectarse a través de otra, de otro computador. Por favor, la Subdirección Nacional de Gestión de Procesos del Pleno me confirma si es que la doctora Ruiz se ha conectado a través de otro dispositivo. Gracias, ya solucioné el problema, muy gentil. Doctora, bienvenida. Señor presidente, se encuentra conectado. Hay una moción, un apoyo. En este momento, Secretaría, tome votación.
Con su autorización, señor presidente, procedo. Vocal Alfredo Cuadros de Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, señor secretario. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 5 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias, Secretaría. Continúe, por favor. Continuamos, señor presidente. 3.2 AP 0160 SNCD 2025-MIAM prescribe jueves 27 de noviembre de 2025. La ponencia está a cargo del doctor Fabián Favara. Doctor Favara tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores vocales, señores funcionarios, muy buenos días. Efectivamente, este expediente disciplinario se inicia en contra del arquitecto Fausto René Zambrano Maldonado, quien es perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura. Se inicia por parte de la abogada María Belén Bedón Cueva, directora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, y se lo hace por una presunta inobservancia del artículo 43, número 6 del reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, que establece el de no presentar injustificadamente el informe pericial dentro de los plazos otorgados para el efecto. Los hechos que motivaron este sumario son los siguientes: el que el perito sumariado dentro de la causa número 05333-2022-00531 no habría presentado el informe pericial que fue ordenado mediante decreto de 4 de junio de 2024 a las 15:27, en el cual se le concedió el término de 5 días para que presente su informe contados a partir de su posesión desde el 6 de junio del 2024, esto es hasta el 13 de junio del mismo año, por lo que su actuación se encontraría inmersa en la conducta tipificada en el numeral 6 del artículo 23 del reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, vigente a esa fecha, que ordena en el artículo 43 eliminación de la calificación en el registro de peritos calificados, y el texto dice: serán eliminados del registro de peritos calificados los peritos que incurran en las siguientes conductas: no presentar injustificadamente el informe pericial dentro de los plazos otorgados para el efecto. Este reglamento sufrió una reforma posterior en donde se establece una inhabilitación temporal de hasta 1 año para quienes infrinjan esta disposición reglamentaria. En este caso, el proyecto de recomendación de control disciplinario es negar el recurso de apelación interpuesto por el perito sumariado. En este momento, a través suyo, solicito que el área técnica correspondiente amplíe la información al respecto. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios constantes en el presente expediente disciplinario, se observa que dentro del juicio ejecutivo, el doctor Diego Iván Valdivieso Hacho, mediante decreto de 4 de junio de 2024, dispuso al perito sumariado la práctica de una diligencia pericial de retasa de avalúa, por lo cual se le otorgó el término de 5 días contados a partir de su posesión, que se efectuó el 6 de junio de 2024, por lo que debía entregar su informe hasta el 13 de junio de 2024. Sin embargo, consta que el 11 de junio de 2024 el perito presentó un escrito solicitando prórroga bajo el único argumento de que la parte actora no le habría brindado las facilidades de ubicación del inmueble, ante lo cual el juez de la causa corrió traslado a la parte actora para que se pronuncie si era verdad o no. Posteriormente, y sin contar con el pronunciamiento del juez, el perito presentó su informe el 24 de junio del 2024, esto es 11 días después del vencimiento del término, por lo que el juez de la causa, mediante auto de 8 de julio del 2024, indicó que negaba el pedido de prórroga por cuanto el bien estaba plenamente identificado en la causa. De las pruebas aportadas en el expediente se constató que el encargo correspondía a una retasa de avalúo, es decir, una nueva valoración de un bien inmueble que ya contaba con un avalúo previo
y cuya identificación constaba claramente en el expediente judicial, por lo que no existían impedimentos que justificaran la demora. Del análisis de la prueba documental se determinó que el perito incumplió con el término dispuesto en la orden judicial, evidenciando falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones como auxiliar de la Administración de Justicia. Su conducta se enmarca en la infracción prevista en el artículo 43, numeral 6 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, vigente a la fecha de los hechos, que sancionaba con la eliminación por el plazo de 2 años del registro de peritos calificados a quienes no presentaran injustificadamente su informe dentro del plazo otorgado. No obstante, mediante resolución 216-2024 de 10 de diciembre del 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura expidió un nuevo reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial que derogó la norma anterior y en su artículo 55, literal B, numeral 1, estableció una sanción más favorable consistente en la inhabilitación temporal de 1 año. En aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno resolvió mantener la responsabilidad del perito e imponer la sanción de inhabilitación temporal de 1 año para el ejercicio de sus funciones como perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el arquitecto Fausto René Zambrano Maldonado por sus actuaciones como perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura. Segundo, ratificar parcialmente la resolución expedida el 10 de febrero del 2025 por la abogada María Belén Bedón Cueva, directora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, únicamente en cuanto a declarar la responsabilidad del arquitecto Fausto René Zambrano Maldonado por haber incurrido en la conducta prevista en el artículo 43, numeral 6 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, resolución 040-2014, norma vigente a la fecha de apertura del sumario. Tercero, imponer al arquitecto Fausto René Zambrano Maldonado por sus actuaciones como perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura la sanción de inhabilitación temporal de 1 año de conformidad con lo señalado en el punto 6 de la presente resolución y en aplicación de la garantía prevista en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, esto es el principio de favorabilidad. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Doctor Favara. Gracias, señor presidente. Luego de analizar de manera objetiva y detenida el expediente que nos fuera entregado por la Subdirección de Control Disciplinario, debo indicar que hay un antecedente que no se ha tomado en cuenta, no se ha valorado en el momento de la imposición de la sanción al mencionado perito por parte de la señora directora provincial y tampoco en la Subdirección de Control Disciplinario. Es el hecho de que el día 11 de junio del año 2024, el mencionado perito solicitó a través del escrito correspondiente al juez de la causa una ampliación o prórroga del término concedido inicialmente de 5 días, el mismo que se ingresa a la causa y no es atendido de manera oportuna por el juez de la causa, que es quien debía atender y resolver motivadamente respecto de la concesión o no de la prórroga solicitada, que lo hace dentro del término concedido. Su término fenecía el 13 de junio y el perito 2 días antes, el 11 de junio, se dirige al juez pidiéndole una prórroga y aduce de manera lógica el de que el propietario del inmueble que solicitó la retasa, el reavalúo en un procedimiento civil, no habría prestado las facilidades. Quienes hemos ejercido la profesión y también hemos tenido la oportunidad de estar dentro de la función jurisdiccional, sabemos que en el ámbito civil el principio dispositivo rige de manera imperativa, junto con el principio dispositivo, el de prestar las facilidades para que los órganos auxiliares de la Administración de Justicia, en este caso los peritos, el grupo de peritos, puedan cumplir su labor, facilitando el ingreso al bien inmueble, facilitando la información necesaria respecto de qué mejoras tiene el bien para poder efectuar un reavalúo. En definitiva, no es que en el tema pericial civil el perito de su cuenta y riesgo, como en el tema penal
o como el tema de niñez y familia o de violencia intrafamiliar, ejerce sus funciones ex oficio. Lo hace con la ayuda, la presencia y la colaboración, en este caso del propietario del bien inmueble. Por tanto, el señor juez de la causa debió pronunciarse al respecto y combinar las facilidades a la persona interesada, pero no contesta ese pedido de prórroga efectuado oportunamente y lo hace el 8 de julio del 2024, prácticamente un mes después de la solicitud ingresada, en la que recién niega la petición de prórroga. Pero para esto, el propio perito, me imagino, se contacta con el propietario, con la parte interesada, y presenta su informe el 24 de junio de 2024, prácticamente 2 o 3 semanas antes de que el señor juez se pronuncie ante la negativa. Todo lo cual, más bien, nos da a entender una dilatoria injustificada del juez de la causa para atender un requerimiento oportuno del perito. Con lo cual, el señor perito justificó oportunamente su no presentación dentro del término concedido y de esta manera su conducta, a mi criterio, no se subsume en el número 6 del artículo 43 del reglamento vigente a la época de los hechos, ya que la no presentación tuvo un justificativo que era el de que no se le proporcionaron las facilidades por la parte interesada y que en ese caso pues le era imposible cumplir dentro de los 5 días término que le concedió dicha misión. En tal razón, yo considero oportuno, y es mi criterio que lo dejo expuesto para que los señores vocales lo analicen, considero que la conducta del perito mencionado no se subsume en un retardo o una ausencia de presentación injustificada del informe pericial, ya que solicitó una prórroga, lo presentó el 24 de junio y el señor juez recién lo atiende el 8 de julio negando la petición del día 11. Es decir, yo veo y encuentro una moratoria más bien en el juez de la causa antes que en el perito. En todo caso, pues a mi criterio, al no subsumirse su conducta dentro del tipo del reglamento que se está imputándole, de mi parte considero que se debería aceptar el recurso y se debería ratificar el estado de inocencia del perito arquitecto Fausto René Zambrano Maldonado. Hasta aquí mi exposición, señor presidente y señores vocales. Gracias. Doctor Alfredo Cuadros solicitó la palabra. Tiene la misma. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Con su venia, señor presidente, solamente quisiera ver si me pueden permitir exhibir una sola lámina para este tema, porque solamente quisiera exhibir gráficamente las fechas. No sé si es posible a través del área técnica que me permitan compartir pantalla. Es una sola lámina. Proceda a la Secretaría, por favor. Doctor, se encuentra habilitado para poder compartir su pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias. Solamente siempre considero que esto es mejor verlo desde el punto de vista gráfico. Creo que se puede apreciar mejor el tema. Y en línea con lo que estaba comentando justamente el doctor Favara, de manera rápida, podemos ver aquí las fechas conforme lo estoy atención en la pantalla. Vemos que primero, a ver, el 4 de junio es que se emite la providencia en la que se dice que el perito tiene el 6 de junio que posesionarse y se le concede el término de 5 días para que él pueda hacer su informe y lo presente. El 11 de junio, dentro del término, como vemos aquí abajo, el perito ingresa el pedido del juez diciendo que no ha contado con las facilidades por parte del accionante y solicita que se le amplíe el término para poder hacer su informe. El 13 de junio, el juez emite la providencia, pero no se pronuncia sobre el pedido del perito, sino simplemente lo que pide es a la parte actora que se pronuncie sobre este tema. Y el 14 de junio, y esto es importante, el actor coincide, no se pronuncia específicamente, pero sí dice que se sirva al juez que le conceda el tiempo prudente para que el perito pueda hacer la pericia. Es decir, hay una anuencia de la parte actora que es la más interesada en que este proceso haya avanzado y que el informe pericial se haya presentado.
Con esto, ya el 24 de junio el perito presenta su informe. Y recién el 8 de julio, 15 días término después, el juez niega el pedido del perito, coincidiendo con lo que dice el doctor Favara, que hubo una tardanza por parte del juzgador, y además de eso solicita que Dirección Provincial investigue sobre este tema, designa otro perito, y dicho sea de paso, este otro perito le fija un honorario un poco superior al que le fijó el perito que tenemos en el día de hoy sumariado. Entonces, como vemos un poquito de las fechas, yo sí veo que hubo una tardanza del jugador que pudo haber bien resuelto esta situación mucho antes, y además hubo una anuencia expresa de la parte accionante sobre el pedido del perito. Ya cuando, o sea, lo plasmamos de manera gráfica, creo que se puede apreciar mucho mejor esta situación. Ya. Con esto, muchas gracias por permitirme hacer esta exposición. Una vez más, en línea también con lo que dice el doctor Favara, que hay unos temas que a mí también me parecen importantes. Considero que bajo estos hechos analizados de manera objetiva y de manera técnica, no hay una materialidad, no se materializa la infracción que se está investigando. Considero que tampoco hubo una lesividad a la parte que en teoría debería ser la más interesante, más interesada en este tema. No nos olvidemos que este es un procedimiento regulado con el COGEP. Yo he litigado mucho en temas del COGEP, litigué muchos temas del COGEP, y todos sabemos que también rige el principio dispositivo. Y sobre la base del principio dispositivo también tenemos que la parte accionante estuvo de acuerdo en que se le conceda un mayor término al perito de esta causa. Entonces, bajo ese sentido, yo no encuentro que haya habido realmente una lesividad por la parte interesada sobre este tema. Esto es un juicio ejecutivo. Coincidió la parte accionante en que se le conceda, en que se le admita este pedido que hizo el perito, y por lo tanto considero yo que no hay en verdad una lesividad, y en este sentido me pronuncio que estaría en línea con una eventual moción por parte, en este caso, del doctor Favara, quien es sustanciador, de que no se acoja el informe técnico y en cambio se ratifique el estado de inocencia aceptando la apelación del perito sumariado. Muchas gracias. Gracias, doctora Ruiz, tiene la palabra. Gracias. En realidad que a mí me congratula que estos plenos se hayan elevado el debate y que los análisis en los expedientes disciplinarios empiecen a hacerse desde la técnica, desde lo jurídico, que es lo correcto. Evidentemente, yo no podía dejar pasar esta oportunidad y yo concuerdo completamente con el análisis que ha tenido tanto el doctor Favara como el doctor Cuadros, y felicito que se sigan haciendo este tipo de análisis en los plenos. Y como persona de derecho que soy y conocedora del procedimiento, pues a mí no me queda más que sumarme, estar completamente de acuerdo con el análisis, sobre todo porque es un análisis efectuado desde los hechos versus contraste con la prueba, que esa debería ser nuestra línea de actuación. En todo caso, coincido con esta moción, y sí pido también que los directores, en este caso, las sanciones que vienen desde los diferentes directores generales del Consejo de la Judicatura a escala nacional, procedan a realizar un análisis técnico. Tienen que centrarse a revisar la norma. En muchos de los casos, sean estos materias penales o materias no penales, necesitamos que los análisis y la toma de decisiones en los expedientes disciplinarios tengan sustento jurídico, tengan sustento técnico, porque yo me he dado cuenta que en algunos vienen con cargas emocionales, y eso al menos este pleno considero que no lo va a permitir. Consecuentemente, señor presidente, señores vocales, coincido y me sumo a la moción que ha efectuado el doctor Favara. Gracias, por favor, el área técnica solicito que tenga clara cuál es la moción que tiene el doctor Favara. Una vez que estemos claros, me indica, por favor, para proceder con el procedimiento que corresponde. Sí, señor presidente, sería aceptar el recurso de apelación interpuesto por el arquitecto Fausto René Zambrano Maldonado por sus actuaciones como perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura, revocar la resolución expedida el 10 de febrero del 2025 por la abogada María Belén Bedón Cueva, directora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, y ratificar el estado de inocencia del arquitecto Fausto René Zambrano Maldonado por sus actuaciones como perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente. Gracias, doctor Favara. Usted tiene la ponencia. Sí, gracias, señor presidente. Pues me permito en este momento efectuar un agradecimiento a los compañeros vocales, tanto al doctor Alfredo Cuadros, a la doctora Magali Ruiz,
por las apreciaciones de carácter jurídico, la contribución absolutamente objetiva y didáctica del doctor Alfredo Cuadros para presentar el caso que estamos abordando. Concuerdo de que siempre debe ser analizada la prueba, no solo en el Pleno, sino que debe haber un control más exhaustivo al que debemos conminar de manera muy comedida a los compañeros directores provinciales y directores de control disciplinario en las provincias que lo existen, para que se haga un tamiz de estas causas que en realidad no deberían llegar al pleno del Consejo. Pero en todo caso, pues en esta causa en específico, conforme ha recogido adecuadamente el doctor Berresueta en su calidad de subdirector de control disciplinario en el formato, en el texto de la aceptación del recurso y la ratificación del estado de inocencia, coincido y me permito elevar a moción de que se acepte el recurso y que se ratifique el estado de inocencia del perito arquitecto Fausto Zambrano Maldonado. Gracias, señor presidente. Apoyo la moción. Gracias, Secretaría. Toma votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros de Ñasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, señor secretario. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Continuamos. Continuamos, señor presidente. Corresponde al punto 4, varios del primero incorporado. Corresponde al MOD DGA 0911 SNCD 2025-NG. Prescribe martes 25 de noviembre de 2025. Sin sorteo con la ponencia. Gracias. Del área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El sumariado y recurrente es el abogado Juan Alcíbar Sarango Rodríguez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Zaruma, provincia de El Oro. El presente sumario fue iniciado mediante auto de 25 de noviembre del 2024 por el abogado Cristian Paul Gutiérrez de la Rosa, director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura. En ese entonces, por cuanto el servidor sumariado presuntamente habría incurrido en infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez que habría actuado sin competencia dentro de la acción de protección número 07335-2022-00301, vulnerando el debido proceso en las garantías constitucionales previstas en los numerales 3 y 7, letra K, del artículo 76 de la Constitución de la República, lo que originó que la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Oro declare la nulidad de todo lo actuado desde el auto de admisión de la acción constitucional. En este sentido, de los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario, consta el oficio número 07335-2022-00301, oficio 00547-2024 de 12 de noviembre del 2024, suscrito por la abogada Janet María Jaramillo Ramírez, secretaria relatora de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Oro, quien remitió la sentencia de 29 de agosto del 2024, que en su parte pertinente señala lo siguiente. En resumen, al haberse presentado la acción de protección en el Cantón Zaruma, provincia del Oro, se desnaturaliza el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ya que el lugar en donde se origina el acto u omisión que presuntamente vulnera derechos constitucionales es en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, y el lugar en donde se produjeron sus efectos fue en el Cantón Cuenca, provincia de la Suay, lugar en donde se cancela la inscripción. Por tanto, el tribunal considera que el juez doctor Juan Sarango Rodríguez habría incurrido en la falta contenida en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial y, por tanto, por secretaría se oficiará al Consejo de la Judicatura de la Provincia del Oro para que observe dicha conducta y luego del trámite pertinente se lo sancione. Bajo estos argumentos, la decisión de la sala fue la siguiente. Primero, declarar la nulidad procesal de todo lo actuado a partir de la foja 174 del expediente de primera instancia, es decir, desde el auto de admisión a trámite de la demanda de garantías jurisdiccionales de fecha 1 de octubre del 2022 y que por secretaría se oficia a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Oro, haciéndole conocer que el tribunal considera que el juez Juan Sarango Rodríguez había incurrido en la falta contenida en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Es así que la conducta atribuida en el presente caso al juez sumariado radica en que habría actuado sin competencia dentro de la acción de protección número 07335-2022 00301, toda vez que el acto administrativo impugnado dentro de la acción constitucional se originó en la ciudad de Quito, sede de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y produjo sus efectos en la ciudad de Cuenca, lugar donde se inscribió la nulidad del contrato minero. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 86, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, los jueces competentes para conocer dicha acción eran los jueces del Distrito Metropolitano de Quito o del Cantón Cuenca, más no los del Cantón Zaruma, provincia de El Oro. En cuanto a la alegación del abogado Juan Alcíbar Zarango Rodríguez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Zaruma, provincia del Oro, expuesta en su recurso de apelación referente a que no se habría esperado la ejecutoría del auto de 6 de diciembre del 2025 para proceder a la notificación del auto de inicio, se indica que si bien por principio general todo auto se ejecutaría en 3 días, en razón de la posible interposición de recursos, el artículo 119 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé que son apelables únicamente las resoluciones emitidas por el director general y por las y los directores provinciales. En el presente caso, resulta evidente que el error en el cómputo de los días para la ejecutoría del auto de nulidad no constituye una vulneración al debido proceso ni una transgresión al legítimo derecho a la defensa, tanto más que conforme se desprende de la revisión del expediente disciplinario, la nulidad buscó garantizar dichos derechos, habiendo presentado el sumariado sus argumentos de descargo y las pruebas de las que se creyó asistido en defensa de sus intereses. En lo que corresponde a que la acción disciplinaria se encuentra prescrita, es necesario señalar que la autoridad sancionadora tuvo conocimiento del hecho imputado el 12 de noviembre de 2024, se apertura el sumario disciplinario el 25 de noviembre de 2024, es decir, dentro del plazo previsto en la norma. Asimismo, desde la fecha de inicio del expediente disciplinario hasta la emisión de la resolución, no ha transcurrido el plazo de un año para que la acción prescriba definitivamente. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Alcíbar Zarango Rodríguez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Zaruma, provincia de El Oro. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 13 de noviembre de 2025 por el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual declaró al abogado Juan Alcíbar Zarango Rodríguez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Zaruma, provincia del Oro, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en consecuencia le impuso la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 15 días. Hasta aquí, señor presidente. Gracias, doctora Ruiz. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, compañeros vocales. Yo considero que este caso tiene una connotación especial y voy a formular algunas observaciones. Creo que se debe considerar que primero el sumariado, al conocer una acción constitucional sin competencia, desnaturaliza el trámite de las garantías jurisdiccionales en contravención de lo dispuesto por la Corte Constitucional, específicamente en la sentencia 2571-18-EP-2023. ¿Qué dice esta sentencia y qué es lo fundamental? Establece que el juez de primera instancia debe verificar su competencia territorial antes de admitir una acción de protección, pues lo contrario implica una afectación al derecho a ser juzgado por autoridad competente y una violación a la tutela judicial efectiva. Es decir, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la competencia constituye una solemnidad sustancial común a todo proceso y su inobservancia configura una vulneración directa al debido proceso. Sin embargo, en el presente caso, se han aplicado las reglas de proporcionalidad al considerar que ahora el sumariado no registra el cometimiento de infracciones previas. Ahora mismo, señor presidente, señores vocales, es importante recalcar que más allá de la desnaturalización en razón de la competencia, en este caso, desde mi punto de vista, también ha incurrido en desnaturalizar de manera completa la figura de la acción de protección, al permitir que una impugnación de acto administrativo haya sido resuelta en sede constitucional cuando el numeral 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su parte pertinente, dice inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.
En el presente caso, sí existe un mecanismo de defensa judicial claramente dispuesto en el COA. De igual manera, es importante citar la sentencia 3043-19-EP-2024, en donde claramente se indica que no todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente deben ser llevadas a la esfera constitucional, ya que al ser un conflicto de mera legalidad, existen las vías y mecanismos judiciales idóneos que se deben activar ante la justicia ordinaria. Y en el presente caso es un ejemplo de cómo se está desvirtuando esta figura, aplicándose sin la coordinación de lo dispuesto en la Constitución de la República y, por supuesto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En este sentido, yo considero que la sanción que se le está imponiendo al sumariado de 15 días no es proporcional a la gravedad de la conducta. Hemos sido testigos de una serie de actos de irregulares que se han dado a nivel de corrupción judicial justamente por desnaturalizar las garantías constitucionales. Por lo tanto, yo sí considero que este tipo de actuaciones ameritan una sanción más grave y creo que lo máximo que le podríamos aplicar a este sumariado son la suspensión de 30 días en consideración a lo que acabo de exponer. Adicionalmente, como ya lo había mencionado en el caso anterior, creo que debemos hacer un llamado a los directores generales del Consejo de la Judicatura a escala nacional. Ellos deben ser conscientes de la situación de corrupción que atraviesa la función judicial y efectuar un análisis mucho más exhaustivo y sancionar estas conductas con penas más graves. Y de esta manera ya me he pronunciado y estoy solicitando desde esta fiscalía que se consideren estos temas en las mesas técnicas. Eso quería comentar, señor presidente, señores vocales. Doctor Cuadros tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Una vez más, buenos días con todos. Yo quiero permitirme sugerir, más allá también de lo indicado por la doctora Ruiz, que se inicie también una investigación a los abogados que patrocinaron la acción de protección, ya, por dos motivos fundamentales que ya han sido también expuestos por la doctora Ruiz. Primero, porque es evidente que fue presentada en un lugar donde no había que presentarla, más allá de que hay sentencias que son de la Corte Constitucional que son posteriores a la fecha de presentación de acción de protección, pero lo cierto es que tenemos, por ejemplo, el 86.2 de la Constitución, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos indican ya las reglas de las competencias territoriales de los jueces para estas acciones de protección. Pero también desde el 2010 ya la Corte Constitucional ha sostenido a través de varias resoluciones que en concreto, que cuando se habla de temas o cuando se debaten temas en una acción de protección sobre temas de vida, educación y trabajo, ahí sí es permitido, digamos así, que se presente la acción de protección en el domicilio del accionante. Y ahí nos van dando estas reglas de competencia territorial. Entonces es evidente que esta acción de protección, su génesis es la presentación que se la realiza a través de profesionales del derecho. Y luego también es evidente que está desnaturalizada la vía constitucional, que se está siguiendo un conflicto que tuvo que haberse sustanciado y resuelto ante la justicia ordinaria, digámoslo así, se lo llevó a la fuerza a la justicia constitucional. Entonces es evidente que esto también fue propiciado por los abogados. Por lo tanto, yo me permito sugerir que se agregue también que se inicie un proceso disciplinario en contra de los abogados que patrocinaron la acción de protección que dio inicio o que fue la génesis, el antecedente de este procedimiento disciplinario. De ahí sobre lo otro también me parece interesante el tema de imponer la sanción máxima, pero sí me gustaría primero que se certifique si en este caso el sumariado fue el único apelante, porque entiendo que esto ya vino con una sanción de 15 días. Entonces no podría haber una reforma en perjuicio, más allá de que quisiéramos como cuerpo colegiado, como vocales, imponer la sanción máxima, entendería que estamos limitados por el principio de no reforma en perjuicio si es que se confirma que esto viene en 15 días, porque entiendo que es así, que ya fue esa sanción y es el único apelante es el sumariado. Gracias. Gracias, doctor Favara, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, quiero concordar con las exposiciones que me han antecedido, la de la doctora Magali Ruiz, en cuanto a la exhortación de pedir a los compañeros directores provinciales, al momento de abordar estas causas,
hacer una adecuada valoración de los hechos, la prueba aportada, la subsunción de la conducta infraccional a la norma y la imposición proporcional de la sanción que corresponde. En la presente causa, efectivamente, el señor director general impuso la sanción de 15 días de suspensión en su cargo al juez Juan Alcíbar Zarango Rodríguez por su inconducta, violentando, por supuesto, ya expresas posiciones y resoluciones de la Corte Constitucional en torno a este tema. Lo que sí me preocuparía, y en eso coincido con el doctor Alfredo Cuadros, es respecto del empeoramiento de la situación jurídica del único recurrente, que en este caso es el sumariado. Tenemos obviamente una norma constitucional que nos establece de que al resolver una impugnación de una sanción no se puede empeorar la situación de las personas, especialmente si es la única que recurre. En este caso, no contento, no conforme, no satisfecho con los 15 días, el juez sancionado concurre al Pleno para buscar una sanción menor o una ratificación de su estado de inocencia. Al momento en que nosotros, observando el contexto, que es el objetivo, que es el lógico, le impongamos una sanción mayor, pues estaríamos vulnerando dicho principio general que atiende al derecho penal como derecho sancionador y en este caso también aplicaría al derecho administrativo sancionador. Esa sería mi única inquietud respecto a poder empeorar la situación del sumariado que ha recurrido, que ha apelado en torno a esta causa. Gracias, señor presidente. Gracias. Yo aquí también quiero hacer una intervención. Precisamente quiero primero acoger las sugerencias que se han emitido por parte de este cuerpo colegiado. Creo que es indispensable que en este momento también se emita una disposición de despacho dirigida a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica para que a través de las áreas pertinentes, sea de talento humano o en su defecto Escuela de la Función Judicial, se socialice una capacitación de los no precedentes, pero sí las líneas argumentativas que ha tomado este cuerpo colegiado respecto a ciertas casuísticas dentro del procedimiento disciplinario. Y eso creo que es un poco para recoger el sentir de la mayoría de los vocales que han intervenido tanto en este punto como en el anterior, para que jurídico y con el componente o el subcomponente de la subdirección de control disciplinario realicen un proceso de capacitación a las personas que realizan control disciplinario a nivel nacional, en donde se tomen en cuenta las líneas que han tomado este cuerpo colegiado por decisión de mayoría o unánime en la resolución de algunas causas. Creo que de esa manera acogemos la primera observación de las vocalías. Señor secretario, por favor, eso se tome en cuenta como una disposición de despacho al finalizar la votación, si es que existen observaciones o no. En todo caso, se la dejo en este momento planteado. Por otro lado, yo estoy de acuerdo, es una situación un poco sui generis la mía, si bien es cierto, estoy de acuerdo con la postura de la doctora Ruiz, porque lastimosamente el ejercicio de la profesión y el abuso de las garantías ha determinado en que precisamente se pueda vulnerar, permear y manejar antojadizamente la ley de garantías jurisdiccionales con la finalidad de obtener beneficios particulares de manera ilegal. No puedo separarme yo de la línea que mantengo mucho más cuando he realizado mis estudios de posgrado en Derecho Administrativo y siempre he mantenido que en un proceso disciplinario como este no se puede empeorar la situación jurídica de quien recurre. En este caso, si bien es cierto, estoy de acuerdo en que debió haber sido mayor la sanción, mi línea es que lastimosamente nos encontramos en un momento de atender un recurso de apelación, razón por la cual yo lo que propongo en este momento serían dos situaciones antes de darle la palabra a la doctora Ruiz. Si la doctora Ruiz mantiene la postura de elevar la sanción, podría ser esa la primera moción. Y la segunda moción, que sería, pudiendo existir otra, que es
negar obviamente el recurso, ratificar la resolución y agregar lo que había dicho el doctor Cuadros en su momento, que sería también una posible investigación a los abogados, que sería un segundo escenario, y un tercer escenario que sería solamente aceptar las recomendaciones del área, que son las que observamos en este rato. Ese sería un poco los tres escenarios en este momento con la finalidad de resolver el punto. Voy a darle la palabra a la doctora Ruiz. Gracias, señor presidente. Lo que yo quiero es únicamente mantener coherencia con las actuaciones que ya hemos venido sosteniendo desde el Pleno y quisiera que por favor el área técnica me refresque la memoria, porque si no estoy equivocada, nosotros ya tuvimos un caso con hechos de suma gravedad y con sanciones bajas en donde este Pleno ya se pronunció y con voto unánime empeorando la situación. Valga decir, yo soy persona de derecho y conozco las garantías del debido proceso. Entonces, previo a sumarme a una posición, quisiera que el área técnica me recuerde si es que el Pleno ya tuvo un caso similar o al menos que se asemeje para ver qué decisión tomó el Pleno en ese momento y mantener una coherencia en nuestras actuaciones. En este momento vamos a solicitar al área técnica. Yo con casi toda la seguridad sí le puedo decir que en los recursos de apelación me mantengo en la línea de no empeorar la situación jurídica y mantener la resolución, mejor dicho, la sanción que ha establecido el área técnica. Sin embargo, si la subdirección de control disciplinario puede hacer esa búsqueda, sí nos va a tomar un poco de tiempo, razón por la cual yo más bien ahí sí solicito suspender este punto para que el área técnica realice la búsqueda de estos precedentes y abordar el siguiente punto al orden del día hasta que el área técnica pueda buscar lo solicitado por la doctora Ruiz. Si es que no hay ningún tipo de objeción, podríamos proceder así. Doctora Ruiz, usted se encuentra con su mano virtual levantada. Es por la intervención que hizo hace un momento, ¿verdad? Así es, acabo de retirar. Ya, doctora. Señor presidente, no se encuentra levantada una mano de un vocal. Ya. De conformidad con lo que establece nuestro reglamento, en este momento, toda vez de que ha requerido información la vocalía de la doctora Ruiz del área técnica, la misma que se encuentra buscando la información, se suspende el tratamiento del presente punto del orden del día y continuamos con el siguiente. Señor presidente, siguiendo su disposición, conforme los dispuestos, corresponde al siguiente punto incorporado en varios, análisis y resolución para aceptar la renuncia después del Tribunal de Garantías Penales de Azuay. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Sistema Judicial, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General, señor presidente. Gracias. En el orden que han sido llamados, la Dirección Nacional de Talento Humano tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señores vocales, director general, directores nacionales. Respecto al punto, la Dirección Nacional de Talento Humano indica que el doctor Carlos Fernando Tamaris Ochoa fue nombrado como juez de garantías penales en la provincia de Azuay mediante resolución número 005-2018 de 11 de enero del 2018, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura de ese entonces, cargo que viene desempeñando actualmente. Mediante memorando circular número CJDG 2025-2508 de 18 de septiembre del 2025, el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, dispone a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y a la Dirección Nacional de Talento Humano se realiza un informe técnico respecto a la renuncia del doctor Carlos Fernando Tamaris Ochoa, juez del Tribunal de Garantías Penales del Cantón Azuay, provincia de Azuay, con base a lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo. Mediante memorando circular número CJ-DNTH 2025-1140-MC de 11 de noviembre del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2025-823 de 11 de noviembre del 2025, que contiene el análisis previo a la aceptación de renuncia del doctor Carlos Fernando Tamaris Ochoa,
juez del Tribunal de Garantías Penales del Cantón de la provincia de Azuay. Adicionalmente, es importante mencionar que el doctor Carlos Fernando Tamaris Ochoa no mantiene expedientes disciplinarios en su contra. Finalmente, la renuncia presentada por el doctor Carlos Fernando Tamaris Ochoa no contraviene disposición constitucional ni legal alguna. Sin embargo, su aplicación se determina con lo dispuesto en el artículo 120, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial como una de las causales de cese de funciones. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento, la Dirección Nacional de Gestión Procesal tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señora vocal, señores vocales, señor director general y directores nacionales. Con su venia, señor presidente. La Dirección Nacional de Gestión Procesal emitió pronunciamiento sobre la renuncia del doctor Carlos Fernández Tamaris Ochoa de conformidad con lo solicitado por la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorando circular CJ/BNT H/2025/1018 a través de memorando circular CJDNGP 2025-0463 con trámite de P01/INT/2025/02905 de fecha 21 de octubre del 2025, donde se indicó en lo medular que sobre el pedido del doctor Carlos Fernández Tamaris Ochoa en el Tribunal Penal de Cuenca, provincia de Azuay, se determina que sí existe afectación en la dependencia judicial, ya que al ser un cuerpo pluripersonal de juzgamiento con un modelo de gestión de tribunales fijos, requiere contar con un numérico de 3 juzgadores o sus múltiplos, es decir, tribunales completos para su conformación, lo que se denota en el numérico de juzgadores propuestos por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial mediante memorando circular CJ/PND-MC/J/2025/031/MC de fecha 19 de septiembre del 2025. Cito también que luego del análisis correspondiente en la administración propia de talento humano, se conceda en que el talento humano conceda la renuncia requerida, la vacante que se generaría debe ser reemplazada, ya que el Tribunal Penal de Cuenca, provincia de Azuay, mantiene un cuerpo pluripersonal, lo que es necesario que cuenten con 3 juzgadores o más para su conformación en el Tribunal Fijo número 3. Cabe recalcar que la Dirección Nacional de Talento Humano, como responsable de procesos de cobertura de vacantes, ya sea a través de traslados administrativos, restitución de jueces, designación de jueces, entre otros, adoptará la decisión técnica respectiva tomando en cuenta, además, los criterios de las direcciones provinciales y nacionales correspondientes. El Tribunal de Garantías Penales de Cuenca cuenta a la fecha actual con 9 puestos de trabajo, incluyendo al doctor Tamaris. Además, registra 415 causas en estado de trámite. De conformidad, el dato actualizado con corte al mes de octubre del 2025. El puesto de trabajo del doctor Tamaris es el tercer tribunal fijo. Todo el tribunal cuenta con carga de 142 causas en trámite, mientras que el doctor Tamaris tiene 47 causas en trámite. Se conoce que el doctor Tamaris se encuentra con licencia médica por sus inconvenientes de salud, por lo que se encuentra subrogando este puesto de trabajo la doctora Miriam Inga del primer tribunal fijo. Consecuentemente, a través de correo electrónico de fecha 19 de noviembre de 2025, se solicitó a la Dirección Provincial de Azuay certificar si el jugador mantiene causas pendientes a reducir por escrito, la misma que en su parte pertinente ha certificado a través de su secretario, John Fernando Vega Parra, que el doctor Carlos Tamaris Ochoa no mantiene sentencias pendientes de ser reducidas a escrito en este despacho. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. La Dirección Nacional de Innovación tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señora vocal, señores vocales, señor director general, señor secretario general, señores directores nacionales. Mediante memorando número CG-DNDMCS-J-2025-1297-M de 13 de octubre de 2025, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial remitió a la Dirección Nacional de Talento Humano un análisis técnico referente a la renuncia presentada por el doctor Carlos Fernando Tamaris Ochoa, juez del Tribunal de Garantías Penales del Cantón Cuenca, provincia de Azuay, concluyendo lo siguiente. El Tribunal de Garantías Penales del Cantón Cuenca, provincia de Azuay, actualmente cuenta con un total de 9 jueces, es decir, cuenta con 3 tribunales fijados y completos, incluidos el doctor Tamaris Ochoa Carlos Fernando, encontrándose en estado conveniente,
con una capacidad de resolución del 62%. Es así que, en caso de disminuir un juez, en razón de la renuncia presentada por el referido juzgador, esta dependencia judicial no se afectaría, por cuanto se mantendría en estado conveniente. Sin embargo, se debe tener en consideración la fijación de tribunales y su configuración en múltiplos de tres, identificando así que la vacante que se generaría debe ser cubierta a fin de conformar y completar los tribunales fijados a través de la resolución 11-2023 de 31 de enero del 2023. Del dimensionamiento óptimo. En la provincia de Azuay, el Cantón Cuenca, Judicatura, Tribunal de Garantías Penales de Cuenca, número de jueces óptimos, 9. Del análisis técnico de la situación actual de carga procesal del Tribunal de Garantías Penales de Azuay, al día de hoy tenemos lo siguiente. Judicatura, Tribunal de Garantías Penales del Cantón Cuenca. Situación actual. Número de jueces, 9. Carga ingresada, 296. Carga resuelta, 283. Carga en trámite, 415. Causas a atender por juez, 46. Capacidad de resolución, 64. Estado actual, conveniente. Resultante en el caso de ser aceptada la renuncia del juez. Número de jueces, 8. Carga ingresada, 296. Carga resuelta, 283. Carga en trámite, 415 causas. Causas de atender por juez, 52. Capacidad de resolución, 72%. Y continuaría en estado conveniente. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente, señora y señores vocales, señor director general, directores nacionales. Una vez que el doctor Carlos Fernando Tamarejo Ochoa, juez del Tribunal de Garantías Penales de la SUAY, presentaba su renuncia el 15 de septiembre de 2025, la dirección provincial corrió traslado al señor director general y el señor director general, mediante memorándum número CJDG 2025-2808 del 18 de septiembre del 2025, se dirigió a la Dirección Nacional de Talento Humano disponiendo a elaborar el informe técnico correspondiente y una vez que se cuente con este informe, venga a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Una vez de que la Dirección Nacional de Talento Humano presentó su informe técnico número CJDNTH-SA 2025-823 del 11 de noviembre del 2025, una vez que esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica revisó el trámite, se ha cumplido el procedimiento establecido para el efecto y establece de que, de acuerdo al artículo 120, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la que determina de que un servidor deja de pertenecer a la función judicial una vez que su renuncia sea legalmente aceptada. Y de acuerdo al artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, al ser competencia de este Pleno del Consejo de la Judicatura, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica presentó su informe jurídico y el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento de este Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. La Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señora vocal, señores vocales, directores nacionales, buenos días. Sobre este punto, una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en sus exposiciones señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-823 de fecha 11 de noviembre del presente año y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-1487 del 14 de noviembre del 2025 se ajustan al ordenamiento vigente, al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, por lo expuesto, le recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para aceptar la renuncia presentada por el doctor Carlos Fernando Tamarijo Ochoa, juez de Tribunal de Garantías Penales de Azuay. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, Secretaría, realice la proyección de la resolución. Lea el articulado en su parte pertinente, así como el título. Posteriormente, las áreas técnicas validar
la resolución y se pondrá a consideración del cuerpo colegiado. Señor presidente, con su venia procedo a la lectura de lo dispuesto por usted. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el doctor Carlos Fernando Tamariz Ochoa al cargo de juez del Tribunal de Garantías Penales de Azuay. Disposición general única. La presente renuncia se acepta sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que pudieran formularse en contra del ex servidor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y resolución 152-2022 de 30 de junio de 2022, que reformó la resolución 038-2021 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto del articulado. Con su venia, señor presidente, procedo a la lectura del texto del título propuesto. Acepta la renuncia de juez del Tribunal de Garantías Penales de Azuay. Gracias. Por favor, las áreas técnicas validen la información consignada en la resolución. Esto es datos de identificación y sobre todo el cargo. Gracias. Señor presidente, la Dirección Talento Humano valida la resolución. Gracias. Las áreas técnicas, el cargo se encuentra bien, es del juez del Tribunal de Garantías Penales de la SUAY. Gestión procesal e innovación. Sí, señor presidente. Gracias. Se pone a consideración los informes presentados por el área técnica y el proyecto de resolución para que se presenten las observaciones del caso. Si me permite, señor presidente, solicito se incorpore en el título aceptar la renuncia del juez. Sí. Y en la parte de abajo también, señor presidente. En el artículo único. Gracias. Doctor Favara. Sí, en el artículo único, no sé si es que la redacción sería mejor aceptar la renuncia presentada por el doctor Carlos Fernando Tamariz Ochoa a su cargo como juez del tribunal, porque está al cargo del juez, a su cargo como juez del Tribunal Penal de Garantías Penales de la SUAY. Sería mi sugerencia. Gracias. La sugerencia, Secretaría, por favor, tomar en cuenta la sugerencia. Gracias. ¿Alguna observación adicional? Si no hay observaciones de por medio, en este momento elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Apoyo la moción. Gracias. Secretaría, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Doñasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, señor secretario. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 5 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aceptar la renuncia del juez del Tribunal de Garantías Penales
de Azuay. Gracias. Conforme se había establecido en el punto anterior, la vocalía de la autora Ruiz solicitó información respecto del punto que se estaba tratando sobre las resoluciones que ha adoptado el cuerpo colegiado. Por favor, entrego la palabra al área técnica si es que contiene la información que ha sido requerida por el área técnica, por la vocalía. Gracias, señor presidente. La Subdirección Nacional de Control Disciplinario tiene la resolución emitida dentro del expediente disciplinario número AP 0982 SNSD 2025 JH, resuelta el 8 de octubre del 2025, el cual fue resuelto por voto de mayoría con 4 votos afirmativos y un voto negativo, conforme la razón constante en dicha resolución. Por Secretaría del Pleno del Consejo de la Judicatura se certificó que en sesión de 8 de octubre del 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura, por mayoría, con 4 votos afirmativos de la vocal Magíster Magali Camila Ruiz Cajas, del vocal Máster Alfredo Juvenal Cuadros Añasco, del vocal Magíster Damián Alberto Larco Guamán y del vocal Doctor Fabián Plinio Favara Gallardo, y un voto negativo del presidente Magíster Mario Fabricio Godoy Naranjo, aprobó la resolución en la que se ratificó parcialmente la resolución emitida el 5 de septiembre del 2025 por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, únicamente respecto a la declaratoria de responsabilidad de la abogada Fátima Margot Vélez Salguero por sus actuaciones como agente fiscal de la Fiscalía de Violencia de Género número 8 del Cantón Quito, responsable de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, e impuso a la referida servidora judicial la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual, siendo que en este caso la resolución que había dictado la dirección provincial fue la amonestación escrita. Hasta aquí, señor presidente. Gracias, la doctora Ruiz tiene la palabra, posteriormente el doctor Cuadros. Gracias, señor presidente, compañeros. Creo que es importante que nosotros, y voy a pedir específicamente que el área técnica se sirva a certificar cuál es la infracción por la cual se está defendiendo o se defendió el sumariado en el presente caso. Con su autorización, señor presidente. La palabra. Muchas gracias. En el presente caso, el sumario disciplinario se inició por la infracción prevista en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, infracción disciplinaria por la cual el servidor judicial ejerció su derecho a la defensa. Gracias, doctor Barresueta. Ahora quiero que, por favor, a través de Secretaría, se sirva a dar lectura del inciso primero del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Señor presidente. Proceda. Apreciada doctora, indicó usted el artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Qué numeral? Primer párrafo, por favor, el primer párrafo. El primer párrafo. Procedo, señor presidente, con su anuencia. Artículo 108. Infracciones graves. Sustituido por el artículo 119 de la ley sin número de registro oficial tal. A la servidora
servidor de la función judicial se le impondrá la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de hasta 30 días por las siguientes infracciones. Hasta aquí el texto solicitado. Gracias, señor secretario. Como les decía, compañeros vocales, en un caso similar, un caso análogo, la única diferencia es que era una infracción leve, ya se modificó la sanción. Más que en este caso, claramente el artículo 108 nos lleva a un tema de que el plazo es de hasta 30 días. En el caso particular, lo que yo estoy solicitando es que la sanción no sea de 15 días, sino de hasta 30 días, que es una de las infracciones consideradas más graves, que es una infracción por la cual se defendió la persona sumariada y que por lo tanto no se estaría vulnerando ni el derecho a la defensa ni el principio del non reformatio imperius. Con este análisis que recae en un tema completamente jurídico, un tema amparado en la norma, y aplicando el artículo 264, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, por supuesto que es una de las facultades que tiene este pleno, en este caso, de modular una sanción, razón por la cual con esta motivación pues dejo a su consideración del pleno y de ser el caso me pronunciaré en su momento. Ya, gracias. Doctor Cuadros tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Permítame bajar la mano aquí en el Zoom. Sí, yo recordaba el caso, justo lo estamos comentando de manera interna con la doctora Ruiz. Sí considero que ese otro caso anterior tenía un matiz diferente al de hoy. Ese caso anterior había una persona también que había apelado, pero el razonamiento que se expuso y que digamos que se quedó plasmado en la votación de mayoría del Pleno era de que no se estaba empeorando la situación jurídica en este caso de la sumariada, porque se estaba poniendo una sanción similar, porque ese tipo de conductas, el 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, pueden ser sancionadas ya sea con contestación escrita o con una multa económica hasta un 10%, y no se le puso el 10%. Entonces, el razonamiento que se puso en ese momento era que no había un empeoramiento de la situación jurídica. En este caso concreto, yo sí, de darse, en este caso, ampliarse el plazo de suspensión, yo sí creo que sí implicaría una mayor sanción, un empeoramiento de la situación del sumariado que fue el único apelante, y lo tomo como un símil, ¿no? Más o menos, supongamos que existe una persona que en un proceso penal haya sido condenada a 2 años en un delito que está sancionado de unos 5 años, apela, y en la apelación, siendo el único apelante, lo sancionan a 5 años. Así sería más gravoso, y sí veo que habría más, se perjudicaría, o sea, se empeoraría la situación jurídica, y eso considero que se abriría la puerta para una impugnación más fácilmente argumentable, ya sea en vía judicial, ordinaria o hasta en la vía constitucional, considero yo. Entonces, sí creo que hay un matiz diferente. Quería hacer este comentario de todas maneras y ponerlo a consideración del Pleno, y ante cualquier situación, bueno, ya nos ratificaríamos ya en la votación. Gracias. Gracias. No sé si existe otro uso de la palabra o solicitud. En este momento, pues lo que podríamos hacer con la finalidad de resolver este punto sería, podrían existir dos escenarios. El primer escenario, una posible moción de la doctora Ruiz, en donde cambiarían las recomendaciones emitidas por el área técnica, y la segunda que sería aceptar las recomendaciones del área técnica, agregando, y en esto me corrige el doctor Cuadros, el posible inicio de un proceso investigativo en contra de los abogados que patrocinaron la causa referida en el presente informe, ¿no es cierto? Sí. Sí, así es. Ya, perfecto. Doctor, el área de la Subdirección de Control Disciplinario, por favor, tenga en cuenta cuáles serían las dos posibles mociones para entrar ya a la votación toda vez que el debate se ha agotado. ¿Sí? Quisiera que la área técnica, por Sí, favor, señor presidente. claro. Sí, señor presidente. En el caso de la exposición de la doctora Ruiz, sería negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Alcíbar Zarango Rodríguez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saruma, provincia del Oro, ratificar parcialmente la resolución sancionatoria expedida el 13 de noviembre del 2025 por el magíster Jorge Mauricio Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, en relación a la declaratoria de responsabilidad
del abogado Juan Alcíbar Sarango Rodríguez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saruma, provincia del Oro, en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y tercer punto, imponer la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. Asimismo, en esta misma resolución se aumentaría, de ser el caso, la sugerencia del doctor Cuadros, que es disponer a la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura el inicio de una investigación en contra de los abogados que habían patrocinado la acción de protección número 07335-2022-00301 por una presunta prohibición a la infracción prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial por un presunto abuso del derecho. De acogerse la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario únicamente, se incluiría la disposición de que la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura inicie una investigación en contra de los abogados que patrocinaron la acción de protección número 07335-2022-00301 por un presunto abuso del derecho, prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. En este momento tenemos dos posibles mociones. Empezamos con la moción de la doctora Ruiz, quien fue la primera en tomar la palabra, dar su argumentación y tener una línea para la posible resolución de esta causa. Doctora Ruiz, en este momento, conforme establece el reglamento, usted puede lanzar al Pleno su moción. Gracias, señor presidente. Como ustedes pueden apreciar de la lectura de la recomendación que ha hecho el área técnica, la única diferencia es el numeral 2, en el cual en lugar de ponerle ratificar la resolución sancionatoria, se pone en ratificar parcialmente la resolución. Es el único cambio, por lo tanto no se modula absolutamente nada más. Y en su parte final es el cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. En ese sentido, estoy de acuerdo con la recomendación que hizo en el área técnica en cuanto al argumento que yo sostuve de manera inicial. Doctora, eleva moción. Doctora Ruiz, no sé si me escucha. Sí, perdón. Eleva moción. ¿Sí? A ver, la moción que yo realizaría sería negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Alcíbar Sarango Rodríguez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saruma, provincia del Oro, ratificar parcialmente la resolución sancionatoria expedida el 13 de noviembre de 2025 por el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual declaró al abogado Juan Alcíbar Sarango Rodríguez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saruma, provincia del Oro, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en consecuencia le impuso la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días, agregando adicionalmente que se inicie un proceso investigativo a los abogados que patrocinaron esta acción constitucional. Hasta ahí sería la moción, señor presidente, señores vocales. Gracias, doctora Ruiz. Cuenta el Pleno con una moción que ha sido expuesta y argumentada por la doctora Ruiz. Señor secretario, verifique si es que hay el apoyo de la moción. ¿Existe algún apoyo a la moción? Gracias. No existe apoyo a la moción. En este momento, de acuerdo al procedimiento, se realiza otra moción. Doctor Cuadros, ¿desea realizar usted la moción? Sí, muchas gracias, señor presidente. La moción en concreto sería eh, aceptar la recomendación del área técnica en el sentido de que se niegue el recurso de apelación, se ratifique la sanción, pero agregando que se investigan los abogados patrocinadores de la acción de protección que dio inicio a toda esta causa. Esa sería la moción, por lo cual la debo. Gracias. Perfecto. Siendo esa la moción, señor secretario, y existe la moción ahí en este momento, yo la apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Señor presidente, procedo. Vocal Alfredo Cuadros de Ñasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor.
Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. Señor presidente, señores vocales, mi voto en esta ocasión es en contra. Yo creo que es el Consejo de la Judicatura el llamado a sentar precedentes para que estas actuaciones que recaen en el ámbito de corrupción judicial se frenen. Por eso mi voto en contra. En contra. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Mi votación es a favor con la finalidad de mantener la línea que se ha mantenido durante este tiempo, estando claros de que en efecto hay ciertas circunstancias respecto de este caso, pero respetando las garantías constitucionales, el debido proceso, se debe mantener obviamente la sanción conforme establecen las recomendaciones del área técnica sin empeorar la situación jurídica de quien recurre la resolución de sanción inferior. A favor. Señor presidente, proclamo los resultados. Con 4 votos afirmativos por mayoría de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, de igual manera, el despacho que se había dado en este punto, solicito que la pueda dar lectura. Procedemos, señor presidente. Que la dirección tiene ahí, ¿no es cierto? Nacional de Asesoría Jurídica, a través de la Subdirección de Control Disciplinario, sin perjuicio de que la Dirección Nacional de Talento Humano o la Escuela de la Institución Judicial apoye en la difusión y capacitación sobre las líneas y los precedentes administrativos que ha tomado el Pleno del Consejo de Judicatura en los expedientes de control disciplinario y sean socializados en todas las direcciones provinciales. Si es que las vocalías desean agregar, eliminar o sugerir algo más de la disposición, este es el momento previo a sentarla como una discusión de despacho. Si no hay observaciones, señor secretario, por favor indique. Señor presidente, sin objeciones, procedo a tomar nota de esta disposición de este pleno para el correspondiente despacho por parte de la Secretaría General. Gracias. Secretaría, por favor. Informe a este cuerpo colegiado si es que existen puntos adicionales en el orden del día. Señor presidente, cumplo en informar a este pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos del orden del día prevista para esta sesión. Agradeciendo la presencia de la señora vocal, los señores vocales, solicitándole disculpas del caso a la ciudadanía y a las vocalías por las fallas técnicas al inicio de este pleno. Se ha agotado el orden del día y se agota el presente pleno y la sesión, siendo las 12 horas con 12 minutos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.